Hermanos, quiero que vayan conmigo al libro de Judas. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al versículo 4. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Vamos a orar. Oh Dios eterno, te pedimos en esta noche, Señor, que seas con nosotros mientras exponemos esta palabra. Reconozco mis debilidades, reconozco mis flaquezas y mis incapacidades delante de ti. Yo te suplico, Señor, que tengas compasión de nosotros, que no nos niegues la presencia de tu Espíritu en esta noche. Derrama tu Espíritu en medio de nosotros, que podamos escuchar tu voz. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplicamos. Sé conmigo, sé con esta iglesia. Por amor de tu nombre te pedimos esto y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el domingo pasado estuvimos estudiando la exhortación que Judas nos trae en estos versículos, donde se nos llama a contender ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe. El Señor nos está aquí, como vimos el domingo pasado, llamándonos a luchar, a batallar, a pelear por la preservación de la sana doctrina. Mientras estudiábamos este texto el domingo pasado, lo hicimos dando respuesta a 3 preguntas. Primero nos preguntábamos a quiénes va dirigido el texto. Y vimos que esta carta estaba dirigida a los santos, al pueblo de Dios. Ellos son los que son llamados aquí, llamados, amados, guardados. Y vimos qué significaba cada una de estas designaciones. ¿A quiénes va dirigido el texto? Va dirigido a todo el pueblo de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito del texto? Y como vimos, el propósito de este texto era el traer una urgente exhortación al pueblo de Dios, una urgente exhortación. En tercer lugar, entonces, nos preguntábamos cuál es la directriz o la exhortación específica que este texto nos está trayendo. Y vimos, como claramente se ve en el pasaje, que el texto nos está llamando a contender, a pelear por la preservación de la sana doctrina. Y estuvimos desarrollando ese tema y todas las implicaciones que eso conlleva. Ahora noten, hermanos, que Judas dice que esta fe, que este cuerpo de doctrina ha sido una vez para siempre entregada a los santos. Al decir que la fe, una vez para siempre fue entregada, Judas nos habla de la integridad y la permanencia de la palabra de Dios. La fe, ese cuerpo de doctrina, ese conjunto de creencias cristianas, no es el resultado de la invención humana. La fe se nos fue entregada.
La fe proviene de Dios. La fe fue dada a los santos de parte de Dios. Y esa fe, habiendo sido entregada, lo fue una vez y para siempre. Fue entregada a nosotros por Dios una vez y para siempre. La palabra usada aquí, una vez para siempre, nos da la idea de algo que fue logrado o completado y que tiene un impacto permanente a lo largo del tiempo. La fe fue completada. Ese cuerpo de doctrina que hemos recibido de parte de Dios fue completada, fue lograda y ahora tiene un impacto permanente a lo largo del tiempo en la vida del pueblo de Dios. Esto nos dice, hermanos, que la fe no necesita repetición. La fe no necesita ser reconstruida. La fe no necesita ser revisada. La fe que nos fue entregada es final y segura. Final y segura. Nada debe ser añadido, nada debe ser quitado. La verdad de Dios, tal y como la recibimos, no necesita ediciones, no necesita adiciones. Esa fue entregada una vez y para siempre. De eso es de los que nos habla Apocalipsis capítulo 22 en los versos 18 al 20 cuando dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Claramente se nos dice en la palabra de Dios que nada será añadido, nada será quitado. Esta fe es completa y se nos fue entregada a nosotros. Ahora, cuando dice que fue entregada a los santos, esto nos dice que todo creyente, todo hijo de Dios es administrador de esta verdad, como vimos el domingo pasado. Judas no está describiendo solo a los pastores o a los líderes espirituales. Él está describiendo a todo el pueblo de Dios. Ahora bien, como vimos el domingo pasado también, la razón principal por la cual Judas nos llama a contender ardientemente por la fe es debido a la realidad de que falsas enseñanzas con frecuencia intentan infiltrarse en la iglesia. Falsas enseñanzas constantemente intentan infiltrarse en la iglesia. Y por esas razones que Judas dice que debemos de afanarnos, luchar por proteger la sana doctrina. Ante esta realidad, entonces, hermanos, debemos de pensar, si por un lado esta sana doctrina nos fue entregada para ser administrada, y por otro lado sabemos que el error intenta infiltrarse en la iglesia, la pregunta lógica entonces que debemos hacernos es cómo podemos entonces reconocer la sana doctrina y al error. Hemos sido llamados a ser administradores de la sana doctrina, ¿verdad? Una sana doctrina que se nos fue enseñada, que se nos fue entregada. Todos los santos hemos sido llamados en este pasaje a contender por la verdad, a preservar, a luchar por la sana doctrina en medio del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cómo distinguimos la sana doctrina del error?
Si estamos llamados a defender la verdad de Dios, el pueblo de Dios necesita tener cierto grado de discernimiento para determinar qué es la sana doctrina y qué no lo es. ¿Cómo podemos reconocer la sana doctrina? ¿Cuáles son las marcas distintivas de la verdad? Bueno, esto es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy. Hoy vamos a ver las marcas distintivas de la verdad, las marcas distintivas, las características distintivas de la sana doctrina. Y tenemos que estudiar esto para poder reconocerlas. Siempre que se nos traiga una declaración, siempre que se nos enseñe algo, debemos poder ver esas características de la sana doctrina en esas cosas. Bueno, hoy vamos a ver 3 características y luego vamos a ver otras el domingo que viene. La primera característica que debemos ver en la sana doctrina, que es parte de la verdad una vez entregada a los santos, es que esa verdad siempre reverencia o exalta a las Escrituras. La sana doctrina siempre produce en el cristiano un sentido de reverencia, amor y sumisión por la palabra de Dios. Fíjense que luego de habernos exhortado a contender ardientemente por la fe, miren lo que Judas hace en el versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. ¿Qué quiere Judas que recordemos? ¿Qué es esto que dice Judas que una vez nosotros sabíamos? Judas quiere que recordemos los hechos históricos, en este caso específico, quiere que recordemos los hechos históricos contenidos en la Biblia. Judas quiere tomar nuestras mentes de regreso a las Escrituras. Por eso hace referencia al pueblo de Dios en el éxodo de Egipto. Mírenlo ahí en el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Luego hace referencia aún a cosas que ocurrieron antes de la historia humana, versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Luego hace referencia a Sodoma y a Gomorra en el versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Nos recuerda el Éxodo. Lleva nuestras mentes aún a cosas que ocurrieron antes de la historia humana. Lleva nuestras mentes a recordar a Sodoma y a Gomorra. Lleva nuestras mentes en el versículo 11 a recordar a Caín, Balaam y Coré. Versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Nos recuerda a Enoc y a Adán en el versículo 14. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Qué está haciendo Judas? Para advertirnos del peligro de los falsos profetas y las falsas doctrinas,
para advertirnos de las terribles consecuencias de las falsas enseñanzas, Judas entonces nos regresa a las Escrituras. Judas toma nuestras mentes a las Escrituras. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña que todo verdadero maestro de la verdad llevará las mentes del pueblo de Dios a la palabra de Dios. No tratará de resolver el problema con sus propias ideas. No verá el peligro de las falsas enseñanzas y tratará de hacer un listado de estrategias para evitar que se esparzan en la iglesia. No, tomará la mente del pueblo de Dios de vuelta a las Escrituras. Tomará la mente del pueblo de Dios de vuelta a las Escrituras, porque la sana doctrina realza las Escrituras. Eso fue lo que hizo también Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Como el pastor leyó, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pedro nos está diciendo, nosotros tenemos la fe. Dios nos ha entregado la fe. Tenemos la sana doctrina. Regresemos allá. Regresemos allá. Prestemos atención. Pablo hace lo mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Vayan allá, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Las falsas enseñanzas son un peligro latente para el pueblo de Dios. Judas nos está diciendo, peleen por la perseverancia, la preservación de la sana doctrina. Y para hacer eso, deben de ver los elementos que caracterizan esa sana doctrina. Y esa sana doctrina exalta a las Escrituras, vuelve la mente del pueblo de Dios a las Escrituras. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Enseña las Escrituras, persiste en las Escrituras. Ellas son suficientes. Ella puede dar sabiduría al pueblo de Dios, esa sabiduría que conduce a la fe en Cristo, regresa a las Escrituras, persiste allí. Esa Escritura, toda Escritura, es inspirada por Dios. No es el resultado de la estrategia humana. Esa Escritura se nos fue entregada, se nos fue dada a nosotros por parte de Dios. Exalta las Escrituras. Este es el aliento de Dios. Y esa palabra es útil para enseñar. Es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra puede hacer que el hombre sea completo, sea perfecto, que tenga todo lo necesario para toda buena obra. Persiste en las Escrituras, vuelve a las Escrituras. La sana doctrina tiene su origen en la palabra de Dios. Pone a la palabra de Dios en el lugar exaltado que merece.
eleva a Dios y a su palabra, no al hombre. No a las opiniones de los hombres, no a las ideas, por más buenas que sean, de los hombres. La sana doctrina, reverencia a las Escrituras. La enseñanza de vuestros pastores tiene que ser conforme a las Escrituras. Lo que prime aquí para guiar al pueblo de Dios tiene que ser las Escrituras. Jesús mismo exaltó a las Escrituras cuando respondía a los fariseos que acusaban a sus discípulos de violar el día de reposo. Ahí en Mateo capítulo 12, versículo 3. Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Jesús los regresa a las Escrituras. ¿Ustedes no leyeron? Vuelvan a las Escrituras. ¿Y cómo fue que nuestro Señor Jesucristo contradijo y luchó contra las mentiras de Satanás? ¿Cómo el Señor Jesucristo luchó contra la manipulación misma de las Escrituras por parte de Satanás? Ahí en Mateo capítulo 4, una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. El Verbo encarnado, Dios hombre, reverenció a las Escrituras. Regresa a las Escrituras. ¿Qué le pidió Jesucristo al Padre a favor de su pueblo? En Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La sana doctrina pone a las Escrituras en el lugar exaltado que merecen. Miren lo que dice el pastor Albert Martin sobre esto, de quien estoy altamente endeudado por lo que he estado trayendo. Dice el pastor Martin, el Hijo de Dios encarnado nunca ejerció una influencia que de alguna manera alejara a las personas de las más profunda reverencia y el más alto respeto por las sagradas Escrituras. Por eso, cuanto más conozcamos la fe, es decir, la fe que fue entregada una vez para siempre a los santos, más experimentarán la bendición de tener la mente, la conciencia y la vida atadas a la Biblia y moldeadas por ella. Hay que contender por la fe. Hay que pelear por mantener a nuestra iglesia siempre siguiendo la sana doctrina. Porque la iglesia está siempre al acecho del enemigo para infiltrar la mentira. ¿Cómo hemos de atacar? ¿Cómo hemos de batallar por la preservación de la sana doctrina? Bueno, el arma que tenemos es ese apego reverente a las Escrituras, ese amor a las Escrituras, es esa reverencia a las Escrituras. Hermanos, cualquier enseñanza que tiene la más mínima tendencia a agrietar nuestra confianza en las Escrituras debe ser inmediatamente rechazada por el pueblo de Dios. Cualquier enseñanza que traiga a nuestras mentes la más mínima desconfianza o cuestionamiento a las Escrituras debe de ser rechazada inmediatamente. Sí, la Biblia dice tal cosa, pero cuando escuchamos ese pero, escúchame, para. Porque en cuanto a la palabra de Dios,
Yo no admito peros. Yo no admito peros. Es la palabra de Dios, debe ser reverenciada. Que el Señor nos ayude, que en todo lo que creamos, todas las cosas que creamos, eso nos lleve a amar, exaltar y reverenciar cada vez más a la palabra de Dios. La sana doctrina nos lleva a exaltar las Escrituras, pero también la sana doctrina siempre nos lleva a entender que la verdad de Dios es asombrosa. La verdad de Dios, la sana doctrina nos lleva a entender que la palabra de Dios, que la palabra de Dios es asombrosa. La mente humana no tiene la capacidad de comprender en su totalidad a Dios y a su palabra. La mente humana, nuestras capacidades de análisis, no tienen la capacidad de entender la inmensidad de la mente de Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que la palabra de Dios sea irracional o no pueda ser hasta cierto punto comprendida. Más bien, esto quiere decir que cualquier doctrina que reclame poder explicar o entender en su totalidad la plenitud de la mente de Dios es sin duda una doctrina falsa. Cualquier enseñanza que reclame que yo conozco la mente de Dios es de plano una enseñanza falsa. Judas, hablando de los falsos profetas, nos dice en el versículo 10, mas estos, vayan allá, Judas, en el versículo 10. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Hablan de cosas que no entienden. Reclaman y afirman que conocen todos los misterios, aún cosas que dice la palabra de Dios que no nos han sido reveladas. Ese es el típico falso profeta que utilizó ciertos números en el Apocalipsis y ahora reclama que conoce el día de la segunda venida de Cristo. Vendan sus propiedades. Den todo lo que tienen. Porque el próximo eclipse es el fin del mundo. Falsos profetas hablan de cosas que no entienden. Afirman conocer la mente de Dios. Los falsos maestros siempre poseen una gran ignorancia mezclada con una increíble presunción. Son ignorantes, pero al mismo tiempo son arrogantes. Estos son los hombres de los que Pedro nos advierte en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 al 17. Dice así, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribo también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano,
estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Mucha atención, mucho cuidado, porque hay personas que aunque hay verdades difíciles de entender en las Escrituras, no lo van a admitir, son arrogantes y dicen que conocen todos los secretos de las Escrituras. Yo conozco la mente de Dios. ¿Quieres reconocer a un falso maestro? Siempre va a pretender conocer a plenitud y a profundidad la mente de Dios. Miren lo que dice el pastor Albert Martin sobre eso. Cualquier afirmación sobre el ser de Dios que tu pequeña masa de materia gris pueda comprender de manera compleja y completa debe ser rechazada de plano. Voy a repetir, cualquier afirmación sobre el ser de Dios que tu pequeña masa de materia gris pueda comprender de manera compleja y completa debe ser rechazada de plano. Un Dios al que usted pueda contener es un Dios al que nunca debería adorar. La verdad revelada de Dios no es irracional, sino suprarracional. Y tu pequeña masa de materia gris no puede contener a Dios más de lo que tu taza de té puede contener al océano Atlántico. Hermanos, cuidado con cualquier enseñanza que pretenda entender a plenitud a Dios. Bien claro nos dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Dios. Le pertenecen a Él. Bien dijo un siervo de Dios, todos nuestros estudios doctrinales son solo una valla que encierra un misterio. Y si se investiga con suficiente profundidad cada doctrina de las Escrituras, siempre terminaremos en un misterio. Siempre terminaremos en un misterio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Es esa una declaración irracional? No es irracional. Irracional es pensar que el universo se hizo a sí mismo, que la nada produjo algo. Eso es irracional. Pero en el principio creó Dios. Creó Dios. Un ser eterno. La causa sin causa. ¿Tú entiendes eso? ¿Crees tú que esa simple declaración puede ser entendida en su complejidad y su profundidad por tu materia gris? En el principio creó Dios. Esa simple declaración la creemos, la sostenemos, pero cuando venimos a tratar de ir al fondo de esa declaración, nos quedamos sin aire en ese océano. Cuidado con aquellos que reclamen para sí conocer todas las profundidades y la mente de Dios. Pablo lo declara en esta forma en Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén.
inescrutable. Y la sana doctrina abre nuestros ojos a esa realidad asombrosa. No puedo entender en su plenitud a un ser tan grande. Yo soy tan pequeño, tan minúsculo delante de Dios, que tengo que detenerme y simplemente decir: a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La verdadera sana doctrina es asombrosa. La verdadera sana doctrina exalta a las Escrituras. Pero también, y en último lugar, la sana doctrina siempre disminuye o mortifica al orgullo. La sana doctrina siempre mortifica o disminuye el orgullo. Como definiera el pastor Albert Martin, el orgullo es esa disposición diabólica por la cual nos negamos a reconocer nuestra verdadera identidad. El orgullo es esa disposición diabólica que nos impide reconocer nuestra verdadera identidad como criaturas, como entes finitos, como pecadores. Judas usa el ejemplo de Caín, Balaam y Coré para mostrarnos cómo las falsas doctrinas siempre están acompañadas del orgullo. Miren ahí en el verso 10 de Judas. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Judas nos trae estos tres ejemplos para que nos quede claro que los falsos profetas y las falsas enseñanzas siempre vienen acompañadas y siempre producen orgullo. Judas dice: han seguido el camino de Caín. Caín, hijo primogénito de Adán y Eva, fue el primer hombre nacido de mujer bajo la maldición del pecado. En Génesis capítulo 4, vayan allá, en Génesis capítulo 4, allí podemos ver la infame historia de Caín. Dice así, Génesis capítulo 4, versos del 1 al 8. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo a los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Instrucción de parte de Dios. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice este pasaje que Caín trajo una ofrenda, un sacrificio al Señor.
Pero Dios vio la ofrenda de Caín con desagrado. El hecho de que Dios viera el sacrificio de Caín con desagrado demuestra que Caín probablemente había recibido instrucción previa sobre qué y cómo debía presentar sacrificios delante del Señor. Pero en su orgullo, en vez de seguir las instrucciones de Dios, Caín decidió presentar su propia forma de sacrificio. Prefirió blasfemar en contra de Dios y seguir su propio camino. Peor aún, al ver que Dios le desagradó su ofrenda, Caín no fue llevado a un espíritu de arrepentimiento, sino que en su arrogancia llenó su corazón con ira. Al ver su conducta airada, Dios viene y trae a Caín una enseñanza en forma de advertencia. Y le dice: Caín, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Pero ¿cómo reacciona Caín ante las instrucciones de Dios? Bueno, Caín despreció la sana enseñanza de parte de Dios y el orgullo y la ira terminaron dominándolo y llevaron a Caín a matar a su hermano, el primer asesino de la historia. Hermanos, Judas nos advierte que ignorar la sana doctrina termina siempre fomentando en nuestros corazones el pecado, el orgullo y la arrogancia. Porque la sana doctrina disminuye el orgullo. Porque la sana doctrina nos lleva a una actitud de humildad. Y si la desprecias, vas a cosechar el resultado del desprecio que has hecho. Llenarás tu corazón de arrogancia. Si la sana doctrina es obedecida, siempre dará muerte a nuestro orgullo. Bueno, Judas, después de hacer mención de Caín, entonces ahora nos presenta el ejemplo de Balaam. El error de Balaam. La historia de Balaam es descrita en los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Y allí se relata cómo el rey Balac intenta extorsionar al profeta Balaam, a quien mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Israel. Dios vino al profeta Balaam y le dijo instrucciones específicas de que no fuera con los mensajeros de Balac. Vayan allá, Números capítulo 22. Balac hace llamar a Balaam y le dice: ven, maldice al pueblo de Israel. Y Dios allí en número 22 da una instrucción específica a Balaam. Número 22:12 Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Sin embargo, la codicia llevó a Balaam a desobedecer a Dios e ir al encuentro del rey Moab. El rey de Moab. Dice en el verso 21 y 22 de ese capítulo: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Vayan a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, porque allí podemos ver cómo el apóstol Pedro, hablando de los falsos profetas, describe esta acción de parte de Balaam.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice, hablando de Balaam, abandonando el camino recto, se han extraviado. Él está hablando de los falsos profetas. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Balaam fue seducido por el deseo de ganancia y grandeza, y el orgullo le llevó a considerar el pago de Balac. Le llevó a considerar esto. Pero miren ahí en el versículo 16, lo que Pedro sigue diciendo sobre Balaam. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hacen poco escaparon de los que viven en el error. Hermanos, aunque Balaam recibió instrucción directa de parte de Dios, el orgullo y el deseo de las ganancias le llevó a reconsiderar lo que Dios había ordenado. Lo pensó 2 veces. Quizás sí el Señor permita maldecir a Israel, pero la instrucción fue clara. No vayas. Bueno, pero quizás el Señor cambie de opinión. Hermanos, nosotros también podemos caer en ese error. También nosotros podemos vernos reconsiderando lo que Dios ha enseñado. La instrucción, la sana doctrina es clara. Dios nos habla y nos manda directrices claras en las Escrituras, y nosotros por nuestro orgullo podemos vernos reconsiderando las palabras de Dios. Hermano, estás tú, estoy yo reconsiderando lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Aquellas cosas que siempre has creído, aquellas cosas que con firmeza has sostenido, estás hoy dudándolas. Hermano, cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo, porque puedes caer en el error de Balaam. Bueno, Judas nos habla de Caín, nos habla de Balaam, y por último nos presenta la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. La historia de la rebelión de Coré la vemos en el libro de Números, en el capítulo 16. Allí vemos que Coré se levantó en contra de Moisés porque él en su orgullo quería ser sacerdote en lugar de Aarón. Números 16, comenzando en el versículo 1, vayan allá. Y se rebeló Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés juntos con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor?
atentando contra la autoridad. Todos tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué son ustedes los que tienen que guiar al pueblo? Versículo 8. Entonces Moisés dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor? Y para estar ante la congregación, para ministrarles, ¿no es suficiente lo que Dios les está permitiendo hacer? ¿No es suficiente lo que Dios le ha dado? Versículo 10. Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. Y pretendéis también el sacerdocio. Mira lo que pasaba. Él quería la posición. Versículo 28. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas cosas. Y palabras claves de parte de Moisés. En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas cosas y que no es iniciativa mía. No soy yo que me estoy poniendo aquí. Es el Señor. Y tu rebelión no es contra mí, es contra el Señor. Tu orgullo, porque quieres posición. El Señor había determinado que fuera Aarón y sus descendientes quienes debían desempeñar la función del sacerdocio. Pero Coré era orgulloso, quería posición y honor. Quería posición y honor sin considerar las instrucciones del Señor. Y ese orgullo le llevó a retar a Moisés, a retar a aquel que no había buscado esa posición por iniciativa propia, sino que había sido colocado allí por orden de Dios. Versículo 28. Miren cómo él acabó pagando por su orgullo, por no escuchar las instrucciones de Dios. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas cosas y que no es iniciativa mía. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. El orgullo. Porque aunque Dios había designado a Moisés, Dios había traído instrucción específica al pueblo, yo quiero seguir mi propio orgullo. Yo no sigo las sanas palabras de Dios, yo hago mi propia voluntad. Seguir las sanas palabras, seguir la instrucción de Dios produce humildad. Debió haber producido humildad en Coré. El Señor habló. No fue a mí que me llamó para el sacerdocio, fue a Aarón. Hermanos, en esos tres ejemplos, Caín, Balaam, Coré, vemos que las falsas palabras, los falsos profetas, el desobedecer a la sana doctrina siempre incluye el elemento del orgullo. Siempre viene acompañada del orgullo. Hermano, te pregunto, ¿estás dando tu muerte al orgullo? La predicación fiel de la palabra
en este lugar, produciendo en ti muerte a tu orgullo. Quiera el Señor que así sea. Quiere el Señor que así sea. Quiere el Señor que nuestra actitud sea como la del apóstol Pablo. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. 1 Corintios capítulo 4, versos 1 al 6. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que todos nos consideren de esta manera. Hemos recibido revelación de parte de Dios. Hemos recibido la palabra de Dios que ahora le ha sido entregada a la iglesia. Pero todo esto no nos lleva a nosotros a buscar la admiración de los hombres. Nosotros solo somos estos servidores de Cristo. La sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios había producido en este hombre humildad. Humildad. Administradores de los misterios de Dios. La verdad revelada de Dios llevó a Pablo a considerarse solo un siervo. Fue el apóstol que al inicio de esta carta escribió en 1 Corintios capítulo 1, 30 y 31, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. He ahí nuestra gloria. Que nosotros conocemos a Dios, que nosotros conocemos a Cristo. Oh hermanos, consideremos estas cosas con seriedad. Que el Señor nos ayude a defender ardientemente la fe que nos fue entregada y a buscar siempre estos tres elementos en la verdad expuesta y en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que la palabra que ha sido predicada y que es expuesta en este lugar produzca en nosotros humildad. Que la palabra que es expuesta y presentada en este lugar fielmente produzca en nosotros un amor por las Sagradas Escrituras, una reverencia por tu palabra. Y que, viendo y estudiando tu palabra, vengamos delante de ti con asombro. Isaías capítulo 57, versículo 15. Termino con esto. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también habito también con el contrito y humilde de espíritu. Que el Señor nos ayude en estas cosas, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de las alturas, te ruego en esta noche que seas con nosotros, que tú produzcas en tu pueblo en este lugar una alta consideración por tu palabra, que siempre en esta iglesia reverenciemos tu palabra, amemos tu palabra, que lo primario en nuestras vidas sea tu palabra y que ella produzca en nosotros temor y que produzca en nosotros humildad. Sé con tu pueblo en esta reunión que tendremos como miembros. Gracias por lo que nos has dado como iglesia. Ven, continúa en medio de nosotros, Señor, mientras hablamos de estas cosas, y ayúdanos en todas las cosas que tenemos que hacer en el resto de esta noche. Te pedimos estas cosas. Padre Celestial, lleva con bien a aquellos que van de camino a sus hogares. Protégenos en el camino. Seguimos orando, Padre, por consuelo y ayuda para nuestro
hermano, el pastor Alan Don y su esposa, en estos momentos de duelo y dolor. Sé tú, Señor, consuélales. Llénales, Señor, de tu paz. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.